Pues muy buenas tardes. Con vuestro permiso vamos a empezar. Empieza la grabación también, así que todo lo que vamos a decir queda grabado. Hay que tener cuidado. Tenemos la enorme fortuna de conseguir tener presencia por diferentes vías, diferentes puntos del mapa. Querría, en primer lugar, no solo agradecer a los aquí presentes, sino también agradecer porque vamos a hacer una actividad presencial con motivo del Día del Libro, 23 de abril, y ese es el objetivo que queríamos hacer en este maravilloso lugar, que es la Biblioteca de Gabriela Mistral de este Instituto Cervantes de Sídney. Con motivo, como decía, del Día Internacional del Libro, tenemos hoy aquí la fortuna de contar con Paula Juria, que nos va a hablar de su novela La hija de Pedro. Tenemos también la enorme suerte de que nos va a acompañar en directo en esta conversación Pedro Plaza, el director del Toro Celeste, que es la editorial responsable de la publicación. Una pequeña, si me permitís, descripción de las biografías de cada cual. Tenemos, como decía, la enorme fortuna de que Pedro Plaza esté ahora González en vivo con nosotros. Es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, con un doble máster en Profesorado y Gestión de Patrimonio Literario y Lingüístico Español, y también tiene varias publicaciones, como sus traducciones de Los cantos suspendidos entre la tierra y el cielo, traducción del Dolore mínimo. Ha sido premiado en varias ocasiones, también en el 2021, o sea, recientemente ganó también el Premio Málaga de Investigación por su ensayo El poeta y el caleidoscopio, lecturas múltiples en el poema de Tobías desangelado de Antonio Gala. También, si me permitís, una breve biografía de nuestra invitada. Paula Juria es licenciada en Humanidades por la Universidad de Nueva Gales del Sur, que está aquí en Sídney. Comenzó y desarrolla actualmente su trayectoria profesional como periodista en el canal, en este caso de SBS, con el que nosotros colaboramos mucho. Durante más de una década también ha trabajado como intérprete oficial en los tribunales de Sídney, Nueva Gales del Sur, y ha publicado libros de literatura infantil y, sobre todo, estamos aquí hoy, como digo, con motivo del Día del Libro, para hacer la presentación de su novela La hija de Pedro, que considero que de lo que vamos a hablar, sobre todo, como digo, en el día de hoy. También tenemos la fortuna de contar con la representante, en este caso, y la responsable, perdón, de nuestra biblioteca, que es María Magariños, que tenemos la fortuna en este centro, que es chiquitín, del Instituto Cervantes de Sídney, de tener una biblioteca de estas dimensiones, de tener tanta biografía en español, que es difícil de tener en cuenta que estamos al otro lado, estamos en Australia y no es fácil encontrar una biblioteca de estas dimensiones, y tenemos la fortuna de tener una bibliotecaria, como digo, María Magariños. Pues este Instituto Cervantes de Sídney tiene el honor, por tanto, de inaugurar y dar comienzo con esta maravillosa actividad presencial del Día del Libro, y, como digo, en dos formatos, en vivo y en directo, en Australia y en España. Así que, without further ado, como dicen, por favor, si os sentáis, la palabra es toda vuestra. Bueno, pues bienvenidos a todos. Me alegra mucho que estéis aquí. Gracias a Coral por la presentación, que ya más o menos sabéis quiénes estamos, y esta es una actividad que se engloba en, como ha dicho Coral, la celebración del Día del Libro, del Día Internacional del Libro, el 23 de abril, que es cuando publicaremos el vídeo. Y qué mejor para celebrarlo que hablar con lo imprescindible para tener los libros, que son los autores y los editores. Así que vamos a tener una charla con Paula, que nos va a hablar de su libro, y también vamos a hablar con Pedro, también, que durante mucho tiempo me he dedicado a llamarle Pablo, que sepáis que me confundía, para hablar sobre el mundo editorial, sobre cómo se ha editado este libro, pero también yo quería aprovechar para hablar un poco del mundo editorial en español, que es con lo que trabajamos aquí en la biblioteca. Entonces, yo tengo una serie de preguntas, vamos aquí a charlar un poco, y luego, cuando terminemos, si cualquiera quiere hacer cualquier pregunta, es bienvenida. Yo sé que algunos habéis leído el libro, así que podéis hablar con más fundamento, y os invitamos a que participéis.
Entonces, para empezar, y voy a empezar contigo, Pedro, y así te doy un poco la palabra. Eh, Puedes, si quieres, saludar y decirnos que como editorial independiente que eres, ¿qué desafío te enfrentas en el mercado literario? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que podáis escucharme bien y verme bien. Muchísimas gracias por contar en particular conmigo para esta presentación, pero sobre todo muchísimas gracias por contar en general con el Toro Celeste. La verdad que para nosotros fue una emoción cuando empezaron a llegar los libros de la hija de Pedro a Australia y que ahora podamos estar ahí conectados y de alguna manera sentirnos más cerquita de vosotros y de vosotras, pues es muy, muy especial. Bueno, pues yo creo que el mundo editorial tiene grandes retos ahora en general, en concreto en España. España es uno de los países de la Unión Europea que más títulos edita a lo largo del año y eso es bueno porque es verdad que el mercado editorial del español es muy rico, somos la cuarta lengua más hablada del mundo y claro, no solo en número de hablantes nativos, sino también en número de hablantes totales, pues a la vista está no que hay un interés, por ejemplo, en Australia por aprender español. Y en ese panorama, para todas las editoriales independientes es muy difícil el integrarse en lo que es el circuito o la cadena del mundo editorial, porque hay editoriales muy poderosas, sobre todo aquí en España los dos grandes grupos pues son el grupo Planeta, del que conoceréis muchísimos sellos, y el grupo Penguin Random House. Entonces, entrar en esa maquinaria y conseguir tener visibilidad no es siempre fácil y sobre todo es muy difícil en concreto en el mundo de la narrativa. Es cierto que quizá en la poesía y en el teatro es un poquito más fácil porque no hay tantos sellos que se dediquen a esos dos géneros, vamos a decir, minoritarios, pero en narrativa hay tantas editoriales que se dedican a publicarla con tan buenos autores que tener la suerte de publicar autores tan buenos y tan generosos como Paula, pues no ocurre todos los días. Así que para nosotros es un placer acompañarla hoy y estar aquí. Y gracias María también por conducir la presentación. Yo quería hacer otra pregunta sobre la colección del libro, porque la colección es la Cervantina, y estando en el Instituto Cervantes, pues obvio que me llamó la atención. Yo he oído que lo llamas la habitación de la prosa. No sé si es correcto o no. Y qué te hizo, o sea que ya para entrar también en el libro, qué te hizo ver que La hija de Pedro encajaba en la línea editorial del Toro Celeste? El Toro Celeste es una editorial peculiar porque nació en el año 2014, que fue cuando se publicaron los primeros libros, y a nuestras manos, quiero decir, a las manos del actual equipo directivo, no llegó hasta el año 2021. Con lo cual, pues cuando nosotros heredamos la editorial contábamos con un bagaje previo, y ese bagaje previo era que la editorial se había dedicado a publicar muchos géneros muy distintos entre sí. Entonces, cuando nosotros tomamos el mando, lo primero que decidimos es que había que segmentar de alguna manera, darle identidad a cada una de las colecciones, crear colecciones que no existían como las tenemos hoy por hoy y poder ordenar ese tutum revolutum que teníamos. Entonces decidimos establecer cuatro colecciones principales. Una de ellas fue la Cervantina, dedicada a la narrativa y a la prosa. Otra fue la Federica, dedicada a la poesía, la Calderona, dedicada al teatro, y por último la Zambrana, dedicada al ensayo. Entonces quisimos con eso un poquito fragmentar el público, ver qué le interesaba a cada uno y por otro lado poder especializarnos. En cada una de las colecciones contamos con dos coordinadores, coordinadoras que se encargan de acompañar en el proceso editorial, de buscar los manuscritos y yo me encargo un poco de la parte de coordinar el proyecto total. Entonces, en ese sentido, pues la hija de Pedro llegó en el momento más oportuno, porque estábamos justamente a finales del 21, principios del 22, definiendo cómo iba a ser esta colección, la Cervantina, que evidentemente también toma el nombre de nuestro querido Miguel de Cervantes, y fue de hecho la primera obra que publicamos dentro de esta colección. Entonces fue muy bonito porque la hija de Pedro no supuso únicamente una publicación para Paula, sino que también supuso para nosotros una primera publicación en el sentido de que la hija de Pedro estaba definiendo pues ciertos elementos que iban a estar presentes en el resto de libros. Pues en ese momento decidimos que el color de la narrativa iba a ser este
Rosa Salmón, y el resto de libros que han ido naciendo después, los hermanos pequeños, como yo los llamo, de Paula, pues han ido siguiendo su estela y siempre las portadas se configuran de esta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que decidimos fue que como el mercado de la novela era tan competitivo, queríamos publicar novelas, queríamos publicar obras de narrativa que fueran especiales. Es decir, una novela histórica que ya hay tantísimas en el mercado, probablemente con autores mejores que los nuestros, probablemente con mayores canales de difusión que los que puede tener una editorial mediana, pues no nos interesaba competir en ese mercado de la novela histórica, ¿no? Pero sí nos interesaban novelas, obras que fueran distintas. Entonces, en ese distinto, pues contemplamos la idea de la narrativa autobiográfica y la narrativa autoficcional. Contemplamos la idea de los libros de viajes que hemos publicado después de estos dos. Contemplamos la idea de los cuentos, de los relatos, que también tienen más complicado salir al panorama editorial. Y un poco en esas líneas nos movimos. Entonces, pues ahí fue cuando Paula apareció y tuvo la paciencia también de esperar a que pudiéramos concretar todos estos detalles para lanzarnos y vivir la aventura. Y la verdad que con Paula ha sido muy especial porque no solo nos ha llevado a Sydney, también nos ha llevado al País Vasco, que era un lugar que no había visitado el Toro Celeste todavía. Y aquello fue especial porque nosotros teníamos esa herencia previa en la que el Toro Celeste, lo cierto es que era una editorial un poquito más localista, siempre ha sido editorial independiente, siempre ha sido editorial tradicional, nunca hemos cobrado a nuestros autores y nunca lo haremos, pero lo cierto es que su ámbito geográfico estaba restringido en aquel momento a Málaga y Andalucía, pero no mucho más. Y desde esta nueva etapa, pues estamos intentando llegar a más lugares y bueno, pues a la vista está que ahora estamos en Sydney, dentro de poquito estaremos en México con una autora mexicana, tenemos ya un autor colombiano, tenemos también ahí en proyecto una antología de poesía georgiana, con lo cual, pues bueno, estamos abriéndonos poco a poco al mundo e intentando superar las fronteras. Muchas gracias. Ahora, antes, un poquito antes de ya de dejar saludar a Paula, que estoy segura que está deseando de deciros hola, ¿nos puedes decir brevemente si hubo algún desafío particular trabajando con ella para editar este libro? Yo diría que hubo dos desafíos particulares. El primero de ellos fue el título, porque el título de la obra fue mutando a lo largo del proceso editorial. Entonces era muy divertido porque mi maquetador decía, pero tengo que maquetar otro libro. Y digo, no, no, es el mismo, solo que ha cambiado de título. Entonces, si no recuerdo mal, empezó llamándose Caminando entre sombras. Y a mí era un título que me gustaba, debo decir, y me sigue gustando, pero en retrospectiva y mirándolo desde hoy, me alegro que lo cambiásemos porque después han llegado muchos títulos con sombras, no solo a nuestra editorial, sino al panorama editorial en general. Entonces, tanta sombra, un poquito más de luz creo que está bien, con lo cual me alegro que lo cambiásemos. Si no recuerdo mal, después se llamó Lazos Invisibles, que también estaba muy bien porque hacía referencia a la filiación genética. Y casi, creo que estamos hablando de que 2, 3 semanas antes de mandar a imprenta el libro, Paula me escribió, me llamó y me dijo, Pedro, tengo el título definitivo y ahora ya sí de verdad, ¿no? Y decidió que se llamase La hija de Pedro. Evidentemente yo me opuse a que se llamase La hija de Pedro por razones evidentes, porque yo me llamo Pedro y parecía esto una cosa extraña de que se publicara un libro que tenía mi nombre en la cubierta. Luego, además, como yo soy profesor, pues cuando compartí en redes sociales el libro, mis alumnos se rieron mucho de mí, me dijeron, profe, tienes una niña, no lo sabíamos. ¿Y en Australia? Entonces, y en Australia, además. Causó muchas anécdotas el título, pero sin duda, como Paula imagino que contará después, creo que es el título que mejor le va al libro, que mejor representa su trama, que mejor representa los secretos que hay en él. Y ese fue el primer reto. El segundo reto probablemente pues fue preparar el texto definitivo. Como sabéis, Paula es una persona absolutamente bilingüe y las personas absolutamente bilingües pues tienen ventajas, pero también tienen desventajas porque a veces hay palabras que se cruzan de repente de un idioma a otro, o palabras que tienen solo en un idioma pero no tienen en el otro y no encuentran el concepto muchas veces porque no existe. Entonces el reto fue un poco
adaptar esa narrativa que en parte tenía el tono y en parte tenía a veces vocabulario proveniente del inglés a la narrativa española. Pero bueno, se hizo con mucha calma, contamos con buenos correctores, contamos con las coordinadoras de la colección y luego yo también estuve en el vistazo final y yo creo que salió muy bien. Eso y que en algún momento hubo un archivo corrupto, pero que luego se pudo salvar, creo que fueron los dos grandes retos en el proceso editorial. Bueno, vamos a dejar ahora ya a Paula que salude y yo, para empezar, quería preguntarle, la novela transcurre entre Australia y España, que es algo que nos pasa mucho de los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo crees que influye este doble escenario en la recepción de la obra en estos dos mercados que son tan distantes y tan diferentes? Bueno, buenas tardes, buenos días, Pedro. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes, muchísimas gracias, Coral, muchísimas gracias, María, por organizar todo esto. Bueno, el libro tiene 250 páginas y 100 de la historia transcurren en Australia. Y el libro fue escrito en Australia. Entonces, pues nada, yo estoy muy ilusionada de estar aquí, muy agradecida y creo que el libro pues tiene mucha relevancia, bueno, en sí es una novela, ¿no? Pero claro, las personas que hayan vivido en estos dos países pues verán muchas situaciones, encontrarán muchas situaciones que hayan conocido, ¿no? Y el tema es la identidad. Y entonces yo siento que una vez que vives en otro país, incluso inconscientemente, te vas a hacer alguna pregunta sobre tu identidad. Y hablando ya del libro, la hija de Pedro, la protagonista, Martina, ¿quién es Martina? La protagonista, Martina, es una niña muy pesada. Es una niña que nace en 1968. La novela termina en el 2018. Está escrita en un formato autobiográfico. Y bueno, Martina es una niña muy pesada porque desde su más tierna infancia sospecha, o sea, que son 50 años. La novela transcurre en esos 50 años en formato autobiográfico. No es una autobiografía, no me comprometo al pacto autobiográfico, pero ella sospecha que su padre no es su padre. Imagínate, ¿no? Y además tiene una personalidad pues que no se calla y tiene mucha conciencia de su conciencia, ¿no? De las cosas que oye, lo que no le cuadra lo quiere investigar. Y entonces, pues bueno, empieza el relato pues con su nacimiento prácticamente y está escrito, vamos a decir, con su voz de la memoria. Es decir, es una autografía, entonces cuando ella retrocede y escribe, se oye casi la voz de una niña en sus expresiones, ¿no? Porque incluso los adultos, cuando pensamos en nuestra infancia, vuelven las expresiones, nuestra manera de hablar, ¿no? Entonces, sí, la voz luego va cambiando y para cuando llegamos al 2018 la niña ya tiene 50 años y ha llegado a unas cuantas conclusiones, sí. Bueno, esto ya entramos en la trama después, ¿no? Has dicho que es una autobiografía, pero no. Y se ha descrito como un thriller autobiográfico. Uh-huh. Entonces, desde el punto de la perspectiva editorial, Pedro, y te pregunto a ti, ¿cómo ves esta fusión de géneros? ¿Ha aparecido de nuevo en el panorama editorial o es algo que ya existía? Pues creo que das, María, con una de las claves del libro y de su salida al panorama lector, porque efectivamente a mí en primer lugar, a nosotros, lo que nos llamó la atención fue esta ambigüedad. Como bien ha dicho Paula, no se comprometía al pacto autobiográfico, optaba por ese pacto ambiguo, pero era también muy bonito ver cómo en realidad había una parte de ella
dentro de este libro. Entonces nos gustó mucho el hecho de que contase su historia, pero que no le diese tanta importancia a su historia, sino que le diera más importancia a la trama, le diera más importancia al lenguaje y estuviera, digamos, al servicio de la literatura. Entonces, esta mezcla nos gustó mucho porque últimamente es cierto que se ha puesto muy de moda todo lo que es el espacio autobiográfico. En los últimos años no paramos de ver grandes vidas que se publican. Pues Manuel Vilas no para, por ejemplo, de transitar por estos caminos, ¿no? Vila Matas también ha andado por ahí, Juan Manuel Gil también anda por ahí ahora. Es decir, que hay muy buenos autores transitando esas vías y era interesante poder tener algo de esto en nuestro catálogo. Entonces, en el caso de la hija de Pedro, pues pudimos tener algo que era ambiguo, pero que al mismo tiempo era muy sincero. A nosotros nos interesa que haya verdad en la literatura y nos interesa que esté escrito todo con el corazón. Y eso nos lo daba la hija de Pedro. Actualmente es verdad que la narración híbrida pues también está muy en boga y el hecho de contar con esta historia que además sucedía en dos continentes distintos pues nos parecía algo muy hermoso. Con lo cual pues decidimos apostar sin duda por esta novela y ver a dónde nos llevaba. Y desde luego estamos muy contentos con a dónde nos ha traído. Paula, dices que el libro habla de la identidad. Entonces, además, porque es algo en lo que la protagonista es muy pesada, como dices. ¿Sería la identidad el tema central de esta obra? Sí, sí, sí. Bueno, exactamente, es la identidad. Y volviendo un poco a la técnica narrativa, ¿no? Inicialmente quería escribir un epistolario. Bueno, de hecho lo escribí y anda por ahí. Y no, me di cuenta que no me daba profundidad para el desarrollo de los personajes. Pero, bueno, yo me he perdido, se ha perdido... Sí, volvemos, perdona. Volviendo a la técnica narrativa. Inicialmente, pues comencé la idea del epistolario. Y de hecho lo hice y anda por ahí. Un epistolario, o sea, un intercambio de cartas entre Martina y su padre. Pero esto... no funcionaba porque no me daba suficiente espacio para desarrollar a los personajes. Después, y anda por ahí el epistolero, o sea, los escribí. Es que no, curiosamente hice todo ese trabajo, ¿no? Después pensé, no, esto no funciona, una autobiografía, voy a hacer una autobiografía. Y después me daba cuenta que es que yo no quería contar mi vida, que es que no se trataba de eso. Aparte, yo no soy Michelle Obama, yo quién es Paula Juria, ¿no? Que va a contarnos su vida. No, quería contar el evento, o sea, el evento que había ocurrido en mi vida, que no es lo mismo que narrar mi vida, es bastante distinto. Y luego la autobiografía también era muy llana, necesitaba una curva, necesitaba que fuese una novela y necesitaba que hubiese, por eso me gusta lo que dijo Manuel Alberca, ¿no? Un thriller autobiográfico. Necesitaba que hubiese esa curva y que hubiese ese suspense. O sea, yo quería que el lector pudiese pasar las páginas, a ver qué ocurre, que la trama transporte ese tema que es de la identidad. Porque yo cuando sentí el impulso de escribir, ocurrió porque sentía que había realizado un descubrimiento. Pero era un poco como, no era lo que estaba buscando, era otra cosa, como Cristóbal Colón, vamos. porque realmente iba por una cosa y encontraba otra, mucho mejor, además, mucho mejor. Y entonces, claro, porque Martina se vuelve una gran exploradora de ese tema de la identidad porque está buscando a su padre. ¿Y por dónde va? Pues ella tira de lo que la sociedad le dice que es identidad. Luego puede dar la lata en su casa, ¿no? Y preguntarlo y en su entorno le dicen, pero niña, cállate, ¿pero qué estás diciendo, no? O yo no he dicho eso, ¿no? Algo que ha oído, ¿no? Entonces tiene esa dualidad, está oyendo, está viendo, pero a la vez está investigando. Entonces, ¿por dónde empieza? En su tierna infancia empieza con la genética. ¿Me parezco a mi papá? No me parezco. ¿Y a mis hermanas? Pues tampoco. Y entonces pues empieza a tirar de ahí y ve que eso no. Finalmente ella, llegado al final,
bueno, no voy a desvelar, pero realmente ella yo creo que siente que la genética está bien para los médicos, ¿no? Porque en cuanto a lo que es lo suyo, no le funciona en ningún sentido, ¿no? Me parezco a mi padre, me parezco a mis hermanas, ve que no, sigue hurgando, luego ve que hay familias donde hay niños que no se parecen para nada y son hijos de su padre y su madre. Entonces va creciendo, entra en la adolescencia y empieza por el tema pues en la adolescencia nos hace falta pertenecer, ¿no? Y entonces ella vive en el País Vasco y sabe que su padre es vasco y ella de repente tiene una afirmación identitaria tremenda, ¿no? Y vemos así cómo esto puede ser tan peligroso. Esa necesidad de pertenecer, cómo podemos meternos en esa psicología de nación, ¿no? Que es ficticio. Entonces ella, además lo dice, está en el libro, ¿no? Yo soy vasca, dice, y su madre se enfada, dice, tú no eres vasca. Entonces, ¿qué más? Luego explora el estatus, ¿no? Cuando empieza ya es más mayor y preguntando, ¿y quién será mi padre? Y en casa le dicen, a lo mejor no lo quieres saber, porque a lo mejor es un pobre. Y Martina le dice, pero es que me da igual, quiero saber quién es, ¿no? Y entonces va pasando hace una exploración tan profunda que le vuelve medio loca. O sea, sí que hay momentos que siente un desequilibrio, ¿no? Porque ese constante, no, ¿qué estás diciendo? No. Y ella siente, y ella sigue con su sentimiento, ¿no? Es una niña profundamente conectada a su conciencia y su autoconciencia. Esto se ven muchos destellos a través de la novela, en su observación de la naturaleza. Y bueno, volviendo al tema de la identidad, esto lo puedo desarrollar. Ella es al final cuando llega a las conclusiones identitarias importantes, ¿no? Se da cuenta bueno, cuando fui a escribir la novela, tenía claro ya la estructura. La estructura la tenía muy clara ya. No es un epistolario, no es una autobiografía. Sé cómo van a ir los capítulos. Pero faltaba algo. Me faltaba esa, ¿cómo voy a decir? Espíritu, ¿no? Esa magia, ¿no? Ese impulso, ¿no? Algo en el inconsciente que me hiciera levantarme y ponerme a escribir. Y no iba a escribir desde el punto de que voy organizando los capítulos y es un trabajo al que no, eso no funciona así. Entonces, pues, un día, a las 2 de la mañana, me acuerdo que me desperté y estaba dándole vueltas al tema y meditando en esa situación que tenemos cuando estamos medio dormidos, que no... medio dormidos, medio despiertos, que no, nada, todo es un poco de niebla, ¿no? Y me vino la voz de mi padre, ¿no? Esto está en la novela, ¿no? Cuando Martina le pregunta a su padre en el capítulo 8, temprano, y la niña muy pesada dice, oye papá, yo es que quiero preguntarte una cosa. Y le dice, tú eres mi padre. Imagínate un padre que le preguntan eso, ¿no? A ver. Y entonces el padre no es rápido y le dice, yo soy tu padre y tú eres mi hija. Y esto es el verbo ser, ¿no? Yo soy tu padre. Abandona todo eso del origen. Deja la genética. Él lo deja a un lado. Habrá despertado duda, o sea, no sabemos, ¿no? O sea, no lo deja el origen, la biología, el orgullo, la nación fuera. Yo soy tu padre. Entonces esto fue mi motivación. Esto es lo que me hizo levantarme, porque ya sabía. Entonces ya supe lo que estaba persiguiendo, ¿no? Porque las novelas son bastante inconscientes, las novelas. Puedes estar escribiendo pensando que lo tienes todo planeadito, pero hay algo, ¿no? Que es una magia, es una cosa misteriosa. Entonces, pues sí, eso fue. La verdad es que Martina queda muy expuesta en la novela. Bueno, pues antes de pasar a que nos cuentes qué más vas a hacer y que dejaros que hagáis preguntas si alguien tiene alguna, yo quiero aprovechar que tengo aquí a un director de una editorial que publica en español
y como bibliotecaria de una biblioteca que tiene libros en español, para que preguntarte un poco cómo ves el futuro de la literatura en español en el ámbito internacional. Si no es muy difícil. Pues, yo ahora, María, tengo quizá una visión más amplia que antes porque al principio esto del mundo editorial es una cosa que se va aprendiendo sobre la marcha y casi de manera autodidacta. Pero desde 2021 al 2025 pues he podido ver un poquito la evolución del mundo editorial y además tengo la suerte que desde noviembre del año pasado estoy dando clases de gestión, promoción y edición de la obra literaria en la Universidad Internacional de La Rioja, con lo cual me he puesto muy al día con todo el tema internacional y demás y yo creo que el futuro para el mundo editorial en español es muy, muy prometedor. Cada día hay más estudiantes de nuestra lengua que quieren aprender nuestra lengua y que quieren leer en nuestra lengua. O sea, es un acercamiento muy cultural, es un acercamiento siempre muy literario, muy artístico. Y creo que es muy interesante que autores que están vivos como Paula, autores que están escribiendo en el presente, puedan acercarse a las bibliotecas y a los centros de estudio español, porque eso es una gran motivación para que esos estudiantes puedan leer, hacer preguntas, conocer esos autores y muchísimo más, ¿no? El problema vuelve a ser siempre el mismo, el hacer llegar los libros para las editoriales y no ya para las pequeñas o medianas, sino para las grandes editoriales, poner desde Europa a Latinoamérica o desde Europa a Oceanía los libros es muy costoso. Como tú bien has dicho al principio, es muy meritorio que tengáis una biblioteca tan preciosa y tan llena de libros porque realmente llevar libros de España a Italia se hace fácil, de España a Francia se hace fácil, pero llevar los libros a Australia, que esté actualizado, que esté ordenado y que sea tan rico, no lo es, no es nada fácil. Y con la venta de libros pues ocurre lo mismo, que llevar los libros al otro lado del orbe es difícil. ¿Cuál es la solución y que va ganando terreno, pero no en un mal sentido para nada? Pues la edición digital. Se tenía muchísimo miedo con que el mundo digital se cargase el mundo editorial impreso. Para nada, de hecho los números son ahora mismo mejores que nunca y estamos hablando de que desde la pandemia el negocio editorial ha crecido un 30%, que eso en cualquier negocio es una barbaridad. Entonces es un mundo que está creciendo mucho, que sigue incorporando nuevas técnicas y que está adaptando. Y la edición digital no está opacando para nada la edición tradicional, lo que ha hecho es ampliarla y alcanzar otros públicos. Entonces yo creo que gracias a lo digital, pues también pueden llegar los libros más lejos. Nosotros tenemos muchos lectores que compran a través de nuestra página web el libro en digital y luego lo leen en su Kindle o lo leen en su ebook o lo leen en el iPad o incluso en el móvil. Entonces pues ahí se ha abierto una nueva beta que es verdad que supone un cambio de mentalidad. Yo soy el primero que prefiere muchísimo más leer en papel, tener el libro en las manos, tocarlo, pero para un primer acercamiento está bien y sobre todo en fases en las que las personas están aprendiendo la lengua, pues también es interesante leer en digital porque puedes buscar muy rápidamente las palabras que no conozcas, hacer anotaciones, subrayados y por lo tanto pues quizá por ahí podamos estar todos y todas más unidos. O yo como persona involucrada, la verdad es que me alegra mucho una visión tan positiva. Y ahora ya un poco acabando y antes de a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Tienes algo nuevo? Sí. Cuéntanos. Bueno, la siguiente novela se titula El director. Me he inspirado en un personaje que también representa mucho de esto, del tema de la identidad, ¿no? Y de la bondad, que son mis temas, ¿no? Y bueno, como conté ayer, voy a contar lo mismo que conté el otro día. Este es el personaje, se llama Josean y es director de un banco. Es una persona que, vamos a dar una descripción que podría ser representativa de su identidad, que es, pues a ver, tiene 50 y tantos años, es de una estructura un poco así frágil, calvo, la piel muy blanca, los ojos azules, es euskaldun, es gay, es padre, le gustan los coches de época y tiene una casa en Francia, es un poco sofisticadito. Entonces, claro, ahí está ese conjunto, ¿no? Pero a mí lo que
Lo que me lo define es cuando voy andando por la calle en San Sebastián, por la noche en febrero, hace poco, y me lo encuentro con un bocadillo de tortilla envuelto en papel albal. Albal, no, el otro. Sí, albal, ¿no? El metálico. El de metálico, albal. Y entonces digo, Josena, ¿a dónde vas? Y con los perros, y con una botella de agua caliente, de esas de goma. Y me dice, le voy a llevar la botella de agua caliente a Osama. Y digo, ¿quién es Osama? Y me dice, Osama es el chico de Túnez que vive debajo del puente al lado de mi casa. Y para mí eso es lo que le define, ¿no? Entonces la esencia de la persona, ¿no? No todos los demás, vamos a decir, elementos que forman parte del envoltorio de la persona. Entonces, pues nada, estoy fascinada con Javier, se llama así, este personaje, y este es el nuevo personaje de mi libro, el director que se publica este año. Ah, qué bien, ya lo leeremos. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, yo sé que hay gente que ha leído el libro, o si tenéis alguna curiosidad. ¿No? Sí. Te dejo el micrófono para que se grabe. Buenas. Yo no me he leído el libro aún, pero me gustaría, desde el punto de vista de o sea, yo no sé cuánto se puede tardar en escribir un libro, pero ¿cuánto tardaste en escribir, por ejemplo, La hija de Pedro? ¿Y cuánto has tardado en escribir el próximo libro? Pues, bueno, las partes son mucho pensar y mucho darle vueltas, mucha meditación, mucha investigación. Escribir fue este fue muy rápido porque fue como una obsesión y fueron levantándome por la noche con una niña pequeña que tenía entonces y escribiendo por la noche de una manera obsesiva y lo escribí en 2 semanas. Lo que pasa que después son 2 años. Yo creo que siempre son 2 años y lo he hablado con otros escritores y más o menos ahí. Bueno, es muy distinto para todo el mundo, ¿no? Pedro sabrá de esto más que yo, pero fueron 2 años porque todo es corregir. Lo que a ti te parece tan maravilloso que has escrito ahí, pero después te das cuenta de lo mucho que hay que cortar para que eso es como un baile. Hay muchos ensayos para que quede como que parece que ha sido una cosa fácil, ¿no? Que fluya. Entonces, pues yo creo que para mí son 2 años, sí. Y el director sí, exactamente, fueron 2 años. Y terminado ahora y 2 años. Me gusta mucho esa idea de que es como un baile, con muchos ensayos. Sí, exactamente. Y que parezca que es fácil y que fluye. Y has estado trabajando muchísimo. Sí. ¿Alguien más? Hola. Hola. La pregunta que yo tengo es que la historia, yo no he leído el libro, pero la historia se trata de la vida que aquí nosotros tenemos, que incluye Australia y España. Para nosotros esa vida es muy normal, pero si tú vas a España o a México, Australia es como el otro lado del mundo. Y les cuesta mucho trabajo entender la cultura o por lo que nosotros tenemos que pasar cuando vivimos aquí. Entonces, quisiera saber cómo ha sido la journey para que en España puedan entender el contexto que se vive viviendo en Australia. ¿En España? ¿Cómo se me entiende a mí en España? Sí. A mí personalmente, como una cosa muy rara. Porque, a ver, ese acento, ¿tiene acento o no tiene acento? Es como que, curiosamente, pero eso es una cosa muy personal, entonces para mí, en España, me da algo, ¿sabes? No lo puedo ocultar. Algo hay ahí que esta no es de aquí. Entonces, no soy de ahí, pero yo pensaba que sí. Yo estoy como un cachorrito, ¿no? Yo soy de aquí, sí. Siempre me he sentido así, ¿no? Y es como que no. Y luego aquí, sin embargo, es al revés. Como he vivido siempre aquí, no me notan ningún acento. Mis amigos australianos, es australiana. Pero sin embargo, yo tengo un secreto interior, que es mi otro yo, ¿no? Si vamos a hablar de ese factor nacionalidad, ¿no? Pero a medida, de eso hablo en estos libros, a medida que he ido pasando el tiempo y he investigado, he andado en todo esto, me da todo esto mucho. Me importa muy poco. El tema de la nación ha pasado a otro plano. Yo creo que esto es importante porque el tema de las naciones es que es muy interesante porque los seres humanos existimos mucho antes que las naciones. De hecho, la proliferación de las fronteras ocurre en el siglo XX. Antes había también, ¿no? Pero el concepto es un constructo social y entonces nosotros nos identificamos con eso. ¿Pero por qué? Realmente
ante todo somos seres humanos, ¿no? Entonces yo creo firmemente que estamos en el error, que tenemos que ahondar en nuestra conciencia y también entendernos como seres de la especie Homo sapiens, que es que tampoco hay razas, que también eso es otra mentira. Se sabe, lo de las razas es lo de los perros, pero nosotros somos seres, somos Homo sapiens, no somos ninguna raza. Entonces, pues ahora no me preocupa mucho, entonces no estoy muy concentrada en eso, pero sí que en un tiempo lo sufría. Como que estos no me quieren, pero no era yo de esta tribu, y estos de aquí, ¿qué piensan? Entonces siempre estaba con eso, ¿no? Con esa dualidad, con esa esquizofrenia de alguna manera, porque son dos realidades muy incómodas. Pero eso es porque eso es del exterior, ¿no? No, realmente no. Tendríamos que estar mirando más para adentro y no hacia afuera. Eso yo creo que es lo que necesitamos para caminar hacia un futuro mejor. Sí. Muy bien. Bueno, yo no es ninguna pregunta, sí que me he leído el libro. Y bueno, personalmente me ha gustado mucho la historia, cómo la has contado y cómo nos vas llevando a través de la historia de Martina. Y bueno, como española que vive en Australia, me ha gustado también cómo has unido, ¿no? a los dos países y que al estar Australia tan lejos, ¿no? Ver los nombres de estos dos países en un libro y que tienen algo que ver, pues también para mí que vivo ahora aquí, pues ha sido muy especial también. Así que Gracias, me alegro. Gracias. Hola, quería preguntar, bueno, como escritora bilingüe, ¿habrías podido escribir esta misma novela en inglés? Pues, ¿O habría sido una novela diferente? Creo que no, pero además yo, curiosamente, me crié aquí, solamente he pasado mi adolescencia en España. Yo fui a la Universidad de Nueva Gales del Sur aquí, entonces dejé el colegio en España con 13 años, o sea, no debería de estar escribiendo libros, por Dios. Eso es lo que pienso siempre. Ha sido un gran esfuerzo, ha sido muy ambicioso, lo digo honestamente. Yo creo que Pedro ha corregido mucho. Pero, claro, que necesitaba utilizar el español porque este libro trata de filiación y de los padres, ¿no? Que son españoles, y ahí había algo que creo que yace dentro de mí, ¿no? Es esa parte, y aparte, muy importante es la política de España, en lo que estaba ocurriendo en España cuando yo nací. En España, en 1968, cuando yo nací, tener un hijo fuera de matrimonio no era solamente pecado, era delito. Entonces, toda esa psicología, yo creo que va ligada a la lengua, ¿sabes? Entonces, pues es una cosa de la sutileza de la lengua y la cultura. Y por eso, pues, trabajé fuerte para hacer lo que fuese en español. Pero es totalmente relevante a Australia. De hecho, quiero traducirlo. Sí. ¿Algo más? Hola. Hola. La pregunta es más para el editor, si nos está escuchando. Yo tengo curiosidad en saber este libro qué tal ha funcionado en España, o qué expectativas ha creado, qué acogida ha tenido. Gracias. La acogida ha sido muy buena y se movió muy bien además no solo cuando salió, sino en la propia preventa. También porque Paula pues ha hecho el esfuerzo de estar en Málaga, el esfuerzo de estar con nosotros también en el País Vasco cuando nos invitó a ir allí. Y la verdad que se ha vendido bien el libro. Lo que ocurre es que la vida de los libros en el mercado pues suele ser muy buena la primera semana, muy buena el primer mes y quizá el primer año, y a partir de ahí pues va poco a poco bajando y aparecen tantísimas novedades en el panorama editorial que cuesta que los libros vuelvan a la vida. Entonces yo aquí quiero destacar que es muy meritorio que un libro que se publicó
en el año 2022 siga moviéndose todavía 3 años después, en 2025. Eso quiere decir que hay un fuerte compromiso por parte de la autora y nosotros pues evidentemente la acompañamos en todo lo que podemos. También tuvimos la suerte, como ha comentado Paula antes, de que iba escoltado el libro por un prólogo de Manuel Alberca, que es el gran especialista a nivel español seguro, pero también a nivel europeo en todos los temas de autobiografía, autoficción, antificción, diarios, correspondencias, biografías y todo lo demás. Y lo curioso es que Manuel Alberca ha reeditado con nosotros El Pacto Ambiguo, que es su gran ensayo sobre todos estos temas. Y ahora que Manuel Alberca anda presentando su libro, pues yo creo que también se está moviendo un poquito también La hija de Pedro, porque va detrás con ese prólogo y es un ejemplo perfecto de novela autobiográfica. Yo de hecho este año no solo me ha tocado dar la asignatura de gestión editorial, sino que también me han dado una que se llama El yo en la escritura. Y el otro día con los alumnos que son de Chile, de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, pues les ponía el ejemplo de La hija de Pedro como un perfecto modelo de novela autobiográfica, porque claramente Martina en realidad es Paula, pero Paula le presta sus anécdotas y hay otros momentos en que Martina se deshace completamente de la vida de Paula y ahí están los puntos de autoficción. Con lo cual, pues nosotros muy contentos de cómo está funcionando porque es un buen ejemplo, sin duda, de este tipo de literatura. Pregunta. ¿Alguien más? No. Bueno, pues entonces agradeceros que hayáis venido a acompañarnos hoy en esta actividad. Agradecerle a Paula que nos haya presentado a Martina y a Pedro que nos haya contado todo esto del mundo editorial en España y sobre todo cómo se hace un libro. Yo invitaros a que leáis el libro si no lo habéis leído. Han donado una copia a la biblioteca, así que lo podéis sacar. Y lamento mucho que no puedas acompañaros. Yo os invito a tomar algo y ahora en un ratito seguir hablando un poco entre nosotros mientras tomamos algo. Y nada, muchas gracias. Gracias.